me sentí bastante solo porque, especialmente cuando supe que tengo infertilidad, mi primera reacción fue algo súper instintivo, que es la culpa, el miedo y la vergüenza. Desde chico me criaron bajo una fórmula de éxito o una ecuación. Mi primer trabajo fue en una gran empresa que se llama Ultramar. Crecí rápidamente en responsabilidad y eso me llevó a tener mucho estrés. Cuando no puedan, pidan ayuda, está perfectamente hacerlo. Y yo creo que muchas personas que nos están viendo le ha pasado. O sea, al final, ¿cuántas veces nos refugiamos en algo, cualquier tipo de actividad, para no hacernos las preguntas que duelen? Porque una emoción es una invitación, es una predisposición a la acción. La individualidad, mientras tú más te conoces a ti mismo, a ti misma, es mejor. Hay veces que de repente en 6 meses te voy a vivir un año. ¿Cuál es mi verdadero propósito? ¿Qué es lo que en verdad podría hacer toda mi vida? Una de mis coaches me dice: Felipe, ¿cuándo te vas a rendir? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Emprendedores por Accidente, un podcast de Be Magnetic. Soy Diego Arayael, más conocido como El Pope, junto a mi hermano, mi partner Francisco Arayael, donde hablamos lo que nos apasiona del mundo del emprendimiento y los negocios, propósito, cultura, experiencia de clientes, ventas, marketing, negociación, mentalidad, todo se ve aquí. Y obviamente no estamos solos, estamos acá con nuestro patrocinador Café Oma, 100% colombiano, 100% arábigo, también infusiones hindú acá que nos acompaña cada capítulo. Y además estamos con una tremenda persona, una persona que tuvimos el placer de conocerla hace unos meses, nos hemos hecho amigos, y una persona que tuvo éxito temprano, pero este éxito conocido como el término como monetario y el término también laboral, no en el sentido amplio que de verdad tenemos que ver. Y tuvo la valentía de cuestionarse cosas, también de preguntarse cosas que duelen y irse en contra de todo lo que dice el camino tradicional. Estamos con nada más ni nada menos que Felipe Pascual. Bienvenido, Felipe, qué rico tenerte aquí. Muchas gracias, Pope, qué gran presentación. Francisco, gracias por la invitación. Espero estar a la altura de esta introducción. Así que muy contento de compartir este rato. Qué rico tenerte. Cuéntanos un poco de tu vida para que te conozcan acá la gente y vea cómo es tu vida desde lo familiar y cómo fue desarrollándose hasta el día de hoy. Muchas gracias por la pregunta. Mira, yo no hago la presentación Wikipedia desde que nací para adelante, sino que parto diciendo que desde chico me criaron bajo una fórmula de éxito o una ecuación, que la cual mis papás estaban convencidos, mis abuelos, mis tíos, mis profesores, toda la gente que tenía autoridad, que me estaba ayudando a formarme con mucho cariño, me decían que había un camino al éxito, que había una ruta que seguir, que era estudiar en un buen colegio, entrar a una universidad tradicional, estudiar una buena carrera, entrar a una buena universidad, una buena pega, una empresa grande, trata de buscar una gerencia, desarrollate ahí, afírmate a esa pega con todo tu alma, ahorra, cásate, y cuando te jubiles vas a ser feliz. Wow. Hay que juntar lucas para lo que viene. Y yo seguí esa ecuación, yo te diría que bastante al pie de la letra, y te diría que ya en torno a los 25 años, cuando ya me había recibido de ingeniero comercial, estudié en una universidad tradicional acá en Chile, en la Universidad Católica, estuve en un colegio británico y seguí este camino, y la verdad es que ya entre los 27 años empecé a darme cuenta de que si mi carrera profesional era muy exitosa, ahí les contaré dónde trabajé y todo, habían ciertas cosas a nivel personal que me estaban haciendo mucho ruido. Pasé por momentos de estrés muy alto siendo muy joven, lo cual me repercutió tuve una insuficiencia renal aguda a mis 27 años, es decir, que mis riñones estaban funcionando al 50%. 27 años, o sea, jovencito, sí. Total. Muy joven, y fue justo cuando mi primer trabajo fue en una gran empresa que se llama Ultramar, que es un grupo empresarial chileno que tiene negocio en todo el mundo, dedicado a la logística, los barcos, los puertos, los aeropuertos, y fue mi primera chamba, mi primer trabajo, y empecé a crecer muy rápidamente porque se dio un contexto organizacional muy propicio. O sea, necesitaban jóvenes con ganas de crecer y con el expertise que yo traía, siendo muy novato, y crecí rápidamente en responsabilidad, y eso me llevó a tener mucho estrés. Y una de las formas que tiene el cuerpo de gestionar el estrés a través de las glándulas suprarrenales, que es donde se procesa el cortisol y la adrenalina, noradrenalina y otras hormonas asociadas a sentir mucha presión. Y mis riñoncitos me dijeron: Felipe querido. O sea, el cuerpo te empezó a dar señales, digamos. Sí, muy claras de
de que estaba bajo mucho estrés. Era el momento donde en esta empresa en ultramar me dijeron tienes que salir de Santiago después de 2 años y medio en el corporativo y hacerme cargo de una oficina operativa, que en este caso era en Puerto Montt, Puerto Varas, que queda a 1000 kilómetros al sur de Santiago de Chile. Para quienes no sean de Chile, el inicio de la Patagonia chilena. Tu familia no estaba allá. No. Fue un cambio de vida, digamos. Fue un cambio de vida muy radical, porque además en ese entonces yo ya venía de un pololeo, un noviazgo de 1 año, con la que fue mi primera señora, y tomamos la decisión de casarnos. Entonces era salir de mi familia de origen, salir de una oficina que me quedaba a 10 minutos de mi casa, a hacerme cargo de una oficina en una ciudad puerto, un negocio, tenía 4 verticales de negocios diferentes. Fui presidente de la Cámara Marítimo Portuaria de Puerto Montt, además en una época donde cayó el virus ISA, que fue una gran crisis en la industria salmonera, que es la gran industria de esa zona, por lo cual llegué en un momento de mucha crisis y me sentí absolutamente abrumado. O sea, muchos cambios en tu vida al mismo tiempo, de lo personal a lo profesional. Sí, y sé que me di cuenta también, Francisco, con el tiempo, indagando parte de mi deriva como coach, que es lo que hago hoy día, fue ir integrando cosas que la universidad no me enseñó, ni me enseñó el colegio, ni me enseñaron en mi familia. Y yo digo que soy tremendamente privilegiado. No vengo de una familia pobre, nunca he pasado hambre, ni he pasado frío, nunca me ha faltado nada. Mis papás tienen un matrimonio maravilloso de más de 50 años juntos. No se me murió nadie cercano, gracias a Dios. Es como que hay muchos nos en mi vida. Pero sí hay situaciones difíciles, que una de ellas fue esta insuficiencia renal. Y dentro de la indagación de sabiendo por qué el cuerpo me tiró ese síntoma y no otra cosa, los riñones, además de que gestionan mucho el estrés a través de las glándulas suprarrenales, además es un órgano que permite orinar. Claro. ¿No es cierto? ¿Y qué hacen los mamíferos para marcar territorio? Orina. Por lo cual, una de las preguntas que me hizo uno de mis coaches años atrás fue, oye, ¿estabais pudiendo marcar territorio o no? ¿Estabais pudiendo poner límites? ¿Y cuál era realmente tu territorio? Claro. Y yo me estaba yendo de mi propia, o sea, de mi casa de origen, me estaba yendo de ciudad, cambiando dentro de la compañía, pero una realidad completamente distinta, del corporativo a un puerto. Claro. Me estaba casando, o sea, fueron muchos cambios en muy poco tiempo, y eso me llevó a ese primer golpe como ya fuerte del cuerpo, decirme, ojo, esta ecuación parece que no funciona perfecto. Y después vino otro golpe vino la segunda ola del tsunami, que intentamos en ese momento con mi primera señora, intentamos tener hijos, y después de 1 año de intentarlo no pasaba nada, y los mandaron a hacernos exámenes, y ahí recibí la noticia de mi diagnóstico de infertilidad. Lo cual... Para todos estos cambios que son tremendos en todo sentido, ¿en cuánto tiempo se dieron? 1 año. O sea, tú tenías menos de 30 Qué buena en ese momento. Sí, pues tenía 27, 28 años. Y en paralelo estaba a cargo de una oficina que facturaba, no sé, pues, bueno, no quiero romper confidencialidad, pero un par de millones de dólares, y conmigo a cargo triplicamos las ventas. O sea, mientras mi carrera profesional era de tremendo éxito, Tu ego profesional subía, digamos. claro, y la responsabilidad era cada vez mayor. Tu ego personal. Claro, golpeado. mi ego y mi marca personal, profesional, era cada vez más grande y mejor. Sin embargo, a nivel personal empezaron a pasar estas cosas muy rápido. O sea, te diría que 8 meses, menos de 1 año. ¿Y eso lo viste, todas esas crisis lo viviste solo? ¿O tu señora era tu partner en ese sentido? ¿O el mismo trabajo tenías la apertura para contar lo que te estaba pasando? ¿O te lo tuviste que comer solo? ¿Cómo fue eso? Mira, súper buena pregunta nuevamente. Dado mi estructura, mis creencias y de cómo me habían formado, o sea, muy buen colegio. Creo que la Católica salió un ranking hace poco que en comercial sigue siendo la mejor escuela de negocios de Latinoamérica, con la UNAM de México. Miren. Pero salió la primera. Y eso te lo dicen, o en mi época lo decían. Oye, ustedes están llamados a, y son creencias, son afirmaciones que te marcan. Pero la creencia es, si lo creo, lo creo. Exacto. Lo termino transformando en una realidad. Si es una afirmación, somos la élite del país, o somos de los mejores,
esa afirmación es poner en firme eso. Sí, claro. Por lo cual, para mí era una verdad, ¿te fijas? Obvio. Entonces, la verdad que irme enfrentando a todas estas situaciones tan difíciles, se me estaban cayendo como estos modelos y este sistema de creencias en los cuales yo me había sostenido tanto tiempo. Y eso es difícil. Y tuve que empezar a buscar respuestas en lugares donde nunca había indagado. Así que me sentí bastante solo porque, especialmente cuando supe que tengo infertilidad, les cuento desde ya a la audiencia que gracias a Dios acabo de ser papá hace muy poco. Tengo mi hija que se llama Esperanza, con mi señora que se llama la Rosario Larro, que es el amor de mi vida, que nos conocimos harto tiempo después de esto que les estoy contando. Mi primera reacción fue algo súper instintivo, que es la culpa, el miedo y la vergüenza, que son tres emociones que tenemos muy arraigadas. Que te he escuchado mucho decir estas cosas. Sí, lo que pasa es que nosotros somos súper importantes para nosotros mismos y para nuestra familia, la gente que nos quiere, pero somos seres humanos, somos Homo sapiens, somos seres mamíferos que tenemos mente, emociones, cuerpo y espíritu, y la mente es un órgano que viene funcionando hace más o menos 2 millones de años, pero que se pegó el último upgrade hace solo 70.000 años, o sea... Nada, antes de que empezamos el podcast, o sea, muy poquito. Nada. ¿Y qué es lo que pasa? Que la mente viene intentando sobrevivir, tiene mucha pega que hacer, coordinar muchas cosas, pero su KPI principal, su pega es que nosotros estemos vivos. Ustedes dos, los que van escuchando el podcast, ahora manejando o cocinando o en la ducha, donde sea que estén. Tu mente, su pega número uno, su chamba número uno, su laburo número uno es que tú sobrevivas, y para eso fue desarrollando un vínculo muy profundo con la emoción del miedo, de la culpa y la vergüenza. Claro, porque el miedo muchas veces, o sea, obviamente te limita por un lado, pero por el otro lado te puede salvar la vida. Exacto. Totalmente. Las emociones debe haber sido como mi gran foco desde estas crisis, que ya son hace 13 o 14 años, que me fui dando cuenta de que no me habían enseñado de emociones, de que no me habían enseñado del cuerpo como parte de mi esencia, de mi ser. Obvio, cómo funciona el sistema reproductivo, cómo funciona la mitocondria, cómo funciona el sistema respiratorio. A todos de alguna u otra forma nos enseñaron el funcionamiento del cuerpo como sistema. Pero no nos enseñaron la importancia del cuerpo para decir te amo, para pedir perdón, para decir quiero pedir vacaciones, para decir esto se acabó, para poner límites, para ser en la vida. Las cosas prácticas de la vida, digamos, claro, para poder vivir de mejor manera. Digamos. Somos seres corporales y yo tengo la bendición, y creo que ustedes tampoco, de no tener una condición física que nos falte alguna extremidad o que tengamos alguna lesión grave, pero no sé si le ha pasado, de repente te pegas en el dedo chico del pie y decís, mierda, tengo un dedo chico del pie y que duele, y sácatelo, ver cómo es tu equilibrio, ver cómo es tu capacidad de caminar. Obvio. Entonces, claro, el alma usa el cuerpo para mandarnos señales, y en este caso, los epirrillones y mi infertilidad fueron señales muy potentes hacia el cuerpo, que, como te decía, estaba muy conectado esta reacción instintiva, especialmente asociado a esta dificultad y condición de infertilidad, que es, oye, tengo miedo a no ser papá, que es uno de mis grandes sueños, tengo miedo a quedarme solo, a que me abandonen, a que ya deje de ser válido para mi pareja en ese entonces, tengo miedo al rechazo. En ese entonces yo vivía en un contexto donde todas las parejas jóvenes que eran nuestros amigos tenían hijos. Entonces, si yo no tengo hijos ya no voy a pertenecer, hay temas que no gestiono, entran ellos en una frecuencia en la cual yo no resueno, ¿no es cierto? Y está también muy arraigado en nuestra mente el miedo al rechazo. No voy a ser querido, no voy a pertenecer. Entonces, el miedo en sí, como les decía antes, no es ni bueno ni malo, es una emoción. Cada emoción hay que aprender a gestionarla, digamos. Claro, porque una emoción es una invitación, es una predisposición a la acción. Emoción viene del latín emovere, de ahí viene la palabra, por algo se llama emoción y no Drulevsko o Chamskolsky, no, se llama emoción. Y emoción viene del latín emovere, que significa lo que me mueve. Mira. En inglés, emotion is energy in motion. O sea, energía en movimiento, lo que me mueve. Es liberación al final. Claro, es energía en potencia.
Y esa potencia es una invitación a moverte. Si tú tienes miedo, la invitación del miedo es a cuidar lo que tú valoras. Para eso existe el miedo. ¿No es cierto? Entonces hay cosas que tú valoras y que quieres en tu vida, el miedo te dice, ¿las quieres cuidar o estás dispuesto a perderlas? Entonces el miedo no es ni bueno ni malo, solo es el guardián de todo aquello que tú cuidas y quieres. Claro. Y que no quieres perder. La tristeza es esa emoción que te conecta con lo que valoraste, pero ya perdiste. Por lo cual, ¿a qué te predispone? A la reflexión, a la conexión con aquello que perdiste que no va a volver. La nostalgia también nos acompaña a mirar hacia atrás y te dice, oye, mira, hay cosas que tú valoraste que tal vez no, que ya no vas a tener y tal vez sean positivas. Entonces, hay emociones básicas, depende de distintos autores, hay quienes dicen que son 8, otros que dicen que son 10. Pero Qué bueno. Ahora, en ese minuto de tu vida, todo este desarrollo de conciencia que está expresando acá y todo la sapiencia también de las definiciones y todo, no lo tenías tan claro, me imagino. no. O sea, de hecho, gracias a eso estás en el punto de conversación que estás teniendo hoy día. Totalmente. En ese minuto, con la conciencia que tenías en ese minuto, con las herramientas que tenías en ese minuto, ¿cómo lo hiciste para salir de ahí? Mira, antes que salir de ahí, tuve que meterme ahí y yo sentía que si hago una analogía, a mí me gusta bucear, yo sentía que me estaba metiendo en un mar que tenía un fondo de 10 metros. Entonces yo confiaba que esto tenía 10 metros, que en algún minuto iba a tocar el piso y que iba a poder salir. Ajá. Y pasé a los 20 metros y no había piso y miraba para abajo y no veía el piso y entonces ¿qué pasa? Desesperación, me imagino. No, un nivel, la desesperación, angustia, ansiedad, Sí. desconcierto, duda. ¿Pero tu señora en ese minuto era tu pilar? ¿Dónde te apoyabas o lo viste solo esto? No, yo creo que hicimos juntos lo que pudimos. Yo Ok, creo Con las herramientas que tenían en ese sí, momento. sí, yo creo que posiblemente yo me sentí muy solo y ella también se debe haber sentido sola en el mismo duelo propio de la infertilidad en una pareja. Obvio. Sí, es muy duro y sobre todo cuando las parejas están empezando a tener niños. Todo Sí. esto yo lo viví también. Entonces al final Sí. uno entiende el dolor y cómo les complica incluso ir a como actos sociales o lugares con amigos para que hablen de esos temas, porque tiende a ser un tema como importante en la conversación. Totalmente, totalmente. Entonces, yo creo que el sentirme solo tuvo que ver más con una decisión mía de esconder el tema. Perfecto. Como te dije, tuve miedo a quedarme solo, tuve también vergüenza. La vergüenza es una emoción que cuida nuestra identidad pública. La vergüenza siempre te va a decir, ojo, ¿cómo te están viendo los demás? Te vas a poner ese chaleco color, no tengo idea, con Una- mostaza, con una donut en el pecho para ir a la reunión del colegio de tus hijos. Claro. Tal vez no te importe. Claro. Pero la vergüenza siempre te va a decir tu identidad pública, cómo te ven los demás. Ojo con eso. Entonces, la vergüenza a mí, yo tuve mucha vergüenza de ese diagnóstico de infertilidad. ¿Y a qué te predispone la vergüenza? A cuidarte y y no exponerte. Y a mucha gente le pasa que tú para hablar en público, ejecutivos que yo los ayudo en eso, en gran medida es la vergüenza. Ok, veamos tu identidad pública, cuánto está en juego arriba de ese escenario, porque la vergüenza no te quiere limitar ni te quiere fregar tu vida, lo que te está diciendo, oye, tu identidad pública está en juego. Entonces, en ese entonces, el miedo más la vergüenza y además sentí culpa, que la culpa es una emoción, que como la vergüenza cuida la identidad pública, la culpa cuida la identidad privada. Entonces yo me sentía alguien muy exitoso, ¿cachai? Entonces decía, ¿cómo? Si yo fui un gran alumno, fui capitán de fútbol en el colegio, gané todos los premios, estudié en tales lados, me va increíblemente profesionalmente. No resonaba al exterior con lo que estaba pasando adentro. Totalmente, yo lo negué al principio. Obvio. Y además esto ocurrió en una región en Chile, me hice el primer examen en un hospital. Entonces dije, obvio que se equivocaron, porque leo el resultado y salía diagnóstico de infertilidad. Yo decía, obviamente esto lo agarró alguien que está haciendo la práctica, se equivocaron en el root Vamos a un lugar y no soy yo. Y ahí agarré, Vamos a un lugar de verdad. claro, y agarré el avión y me vine a una clínica de alto prestigio aquí en Santiago y el resultado fue incluso peor. Chuta. ¿Me explico? Entonces, claro, no tenían Y estáis con la esperanza, me imagino. ¿Ah? Y en ese momento estáis igual con la esperanza. Asustado, pero con la se esperanza de que se hayan que equivocado. se equivocaran, que hoy día, claro, con la trayectoria que he tenido y las horas que le he metido en entender cómo funciona el ser humano, entiendo que
ante los duelos hay un proceso de negación muy automático, Obvio. porque es tanto el dolor que... Entonces, en ese entonces, Francisco, volviendo a la pregunta, ¿cómo gestioné esto? De la peor forma posible, pero no porque me quisiera hacer daño a mí mismo, es como yo sentía que lo tenía que hacer. Mi señora de ese entonces también hizo lo que creía que era mejor individualmente y que creíamos juntos, pero me derivó a crisis de pánico, crisis de angustia, sobrepeso, bastante mejor o bastante más intenso en beber alcohol de lo que normalmente lo hacía. Ajá. Pues empecé a fumar cigarrillos que nunca había fumado. Empecé a fumar y fumé por 2 o 3 años. Ya. Eh, O sea, hábitos completamente no saludables. no, y probé Vale, pero venía ahí. marihuana que no había fumado nunca, probé y me vino una crisis de pánico y pensé que me iba a morir. Y desde ahí, que nunca más la tomé, porque Oye. le tengo un respeto Enorme. infinito. Lógico. ¿Cachai? No juzgo a quienes la usan o no, eso creo en el libre albedrío de la libertad, pero yo en ese entonces busqué respuestas en muchas partes, desde esta desesperación dolorosa de ese duelo, ¿cachai? Pero mi carrera en paralelo, seguíamos creciendo en ventas, seguía O sea, creciendo. ¿no te afectó tu rendimiento profesional todo esto? No. ¿Fuiste capaz? ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo lográis separar? Sí, O sea, pagando- no es uno. Pagando un costo altísimo, metiéndole horas al trabajo, refugiándome en él, llegando tarde, yendo, no sé, me acuerdo yo, en esa época se usaba el BlackBerry, que era como el primer teléfono Smartphone. smartphone, y además que era normal, yo tenía 27 años y en mi compañía, la que yo participaba, ese teléfono lo tenían personas de 50 años para arriba. O sea, Claro. era como que, cacha, Felipe tiene un BlackBerry, y yo decía, así sabéis la responsabilidad que significa esta cuestión. Claro. No te desconectáis. Oye. Claro, y era un trabajo muy operativo porque atendíamos barcos, cruceros, en 4 o 5 puertos diferentes, más un negocio logístico, Oye. más de exportación, comercio internacional. A mí me llegaban, no sé, 350, 400 mails al día. O sea, el trabajo no era algo que te sepultara más, sino que se transformó con tu vía escape. Claro, Lógico. mi refugio. Y yo creo que muchas personas que nos están viendo le ha pasado. O sea, al final, ¿cuántas veces nos refugiamos en algo, cualquier tipo de actividad, para no hacernos las preguntas que duelen? Claro, porque además hay una cosa, yo me he dado cuenta con el tiempo, que es una deriva más cultural, o sea, una creencia instalada, muy en Chile sobre todo. En Latinoamérica pasa, hasta donde yo entiendo, un poquito menos que acá, que, no sé, si nos presentan a alguien, por ejemplo, yo me topo con alguien, si vamos nosotros 3 caminando por la calle y me topo con un amigo en la universidad. Probablemente yo le digo, oye, mira, él es Carlito, un amigo de la universidad, trabaja en una corredora de bolsa, o mira, él tiene un restaurante. Nos vamos, la identidad personal está muy ligada a nuestro quehacer, a nuestro trabajo. Obvio. Nos vamos haciendo una imagen inmediatamente de acuerdo a lo que hace esa persona. Claro, ¿te fijáis? Y eso es súper cultural. Nosotros somos como hijos de eso. Estamos Sí. teñidos, venimos barnizados por eso. Oye. Es como el éxito, cuánta plata ganáis. Claro, ¿cuánto plata ganáis? Oye, ¿cuántos seguidores tenéis en Instagram? ¿Cuánto estáis facturando? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo logré refugiarme ahí porque me iba muy bien. Claro, obvio. Por lo cual seguía siendo ingeniero en la Universidad X, seguía siendo el gerente de la empresa X. Y además, muy bien. Entonces decía, wow, que este lado es muy doloroso, versus este lado es doloroso porque le debo dedicar muchas horas, Obvio. pero Pero por lo menos fluí. sí. Y me fue bien, pero ¿sabes qué? Después con el tiempo me fui dando cuenta que igual se notaba. O sea, Ya. sí, pues se notaba, gente me decía, Felipe, está ahí muy gordo. Una vez me tiraron un chiste, me dijeron, ¿cuándo te comiste a Felipe? En un matrimonio. Eso fue una A mí señal. me dicen Pipe, me dicen, oye Pipe, ¿cuándo te comiste al Pipe? Güey? Y ahí digo, wow. Wow. Sí. Pregunta. O sea, Y a veces uno tira una talla y uno no sabe qué es lo que ¿qué le está viendo lo otro? Sí. Exacto. Y ahí ya fueron tantos los síntomas como de no saber gestionarlo, que pedí ayuda. Que es uno de mis grandes consejos, yo creo, en este capítulo es, cuando no puedan, pidan ayuda, está perfectamente hacerlo. Nosotros como hombres tenemos, cumplo 43 en un par de días más, nacemos bajo varias como consignas o creencias de que los hombres no lloran, de que los hombres tenemos que ser valientes, de que tenemos que buscar las respuestas por nosotros mismos. Y yo tuve que pedir ayuda cuando ya iban en los 75 metros de profundidad y no veía que había para abajo, ¿cachai? Y ahí pedí ayuda psicológica, psiquiátrica, empecé a leer cosas diferentes. Pues tú tenías en ese entonces en mi velador un libro del CEO de
de General Electric, que en esa época era como Jack Welch, era como el gran libro y además era enorme. Y me acuerdo que lo miraba y leía con suerte una página a la semana y me generaba una culpa enorme. Y dije, ¿sabéis qué? Un día en una feria vi un libro de Reiki, un libro de alma, las emociones, y dije, le voy a dar una posibilidad de entender un poquito más de este otro lado. Y gracias hoy día ayer tomate mi historia que le iré contando, pero yo hoy día estoy parado en la vida como una respuesta a la tonelada de personas que me han acompañado. No. O sea, hay mucho de pedir ayuda en el lugar correcto y de hacerle caso a las personas que te están ayudando. Que ahí se mete el ego entre medio y es complejo. Así que requiere mucha humildad este proceso de sanación. Sí, pues, totalmente. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué vino después? ¿Tú pediste ayuda? ¿Seguías trabajando en esta empresa? La vida está dando señal en todo sentido. Sí, claro, ahí uno, fondo, tiene que venir un cambio en algo por lo menos, porque no podemos seguir haciendo lo mismo y obtener resultados distintos. ¿Qué vino ahí en tu vida? Mira, ahí vino un darse cuenta súper grande que después de 4 años y medio en esta empresa, que además teníamos un acuerdo de palabra de que si yo seguía en la compañía en ese cargo, después me iba a ir a Estados Unidos a hacer un MBA, que ellos me iban a ayudar a financiarlo, como que estaba bastante claro. Una carrera muy prometedora, digamos. Sí, pues. Ya. Y me di cuenta. Difícil de renunciar a eso. Totalmente. Imagínate lo que vale entiendo que un MBA ya afuera, así, con todos los gastos adentro, debe ser $200,000. Obvio. Que a mí no, yo no los tenía. Como muchos, la verdad. Entonces, ahí pues tú me di cuenta de que la vida corporativa no era algo para mí. De una corporación tan grande, con tantas contrapartes internas, con un negocio tan relevante, tan operativo, o sea que un barco se queda amarrado en un puerto un día más o menos, olvídate de la cantidad de miles de dólares que son, o que no lo dejen atracar, hay harta cosa ahí. Y ahí me di cuenta que esa vida corporativa no era para mí, y dije, ¿será la compañía o será... En verdad que hay otras compañías así? Empecé a conversar con personas y habrían hartos síntomas similares que al menos yo decía, ¿sabes que no? Esto no es para mí, y ahí tomé la decisión de renunciar a ese trabajo. Mira. Que fue una decisión muy difícil. Y tomé una invitación que me venían haciendo unos clientes de esa compañía que me decían, vete a trabajar con nosotros. Y era una empresa muy entretenida, que es un astillero, que es donde se construyen barcos y embarcaciones en general, y también artefactos navales. La diferencia... Mucho más pyme, me imagino. Claro, esta fue un astillero que se llama Ascon, Asesoría de Construcciones Navales, que queda en Puerto Montt, y fue, entiendo, la primera empresa Endeavor de Chile, del sur de la Patagonia, la primera empresa Endeavor del sur, que tiene 2 fundadores, Manuel Aravena y Juan Pablo Sala, unos tipazos, que teníamos muy buena onda, y ellos veían en mí potencial, porque ellos desde Puerto Montt en esa época le estaban construyendo barcos al canal de Panamá. Imagínate, ¿qué hacen en el sur de Chile construyéndole unas embarcaciones a unas lanchas? Y yo les ayudé a coordinar con esta empresa, mandar las lanchas en un barco, que andar de aquí a Panamá llegan un poquito saturados los motores. Y ahí empezamos a hacer como muy buena relación, y ellos me decían, vete a trabajar con nosotros, ven a conocer lo que es un emprendimiento, lo que es una empresa donde vas a poder influir mucho más. Y la verdad es que vino ese cambio, como decir, ya sabes que quiero probar esto. Y fue difícil porque la salida de este lugar era mucha seguridad. Claro. Todo el apoyo de una corporación grande, con un presupuesto enorme y con headquarters enorme. Y un futuro prometedor. Te estaba ofreciendo el oro y el moro, digamos. Claro, y me fui a trabajar al borde del mar, en un astillero. Mi oficina pasó de ser del piso 8, con vista al mar maravilloso y la cordillera, a un container de 20 pies, el baño tenía agua de mar, no tenía calefacción, tenía ahí un par de estufitas, tenía a cargo como 350 personas de forma indirecta, directa eran como 4, pero entre contrato y subcontrato eran 300 y tantas personas. Y una realidad totalmente diferente corporativa, o sea, aprete de caja, estar en la mesa. Coqueneo con el emprendimiento al final. Totalmente. Entre comillas. Estamos viendo una tendencia, soy un emprendedor por accidente, pero de cajón. Se vive de otra manera. Sí. Totalmente, además de que la oferta económica era muy buena, había algo dentro de mí
que decía como, ¿sabéis qué? Tiene que haber algo diferente, algo distinto, quiero probarlo. Y obviamente la salida de Ultramar fue difícil, fue dolorosa para ellos y para mí. Y la llegada a este otro lugar fue maravillosa porque me entregaron siendo muy joven como la gestión del negocio, con el apoyo de ellos obviamente, pero fue como, mira, aquí hay un área del negocio que queremos que tú te hagas cargo, me dieron la gerencia general y fue... ¿Te costó mucho ese cambio de una corporativo a una empresa pyme al final que al final generalmente en las pymes uno tiene que hacer un poco de todo, aunque sea gerente general, no es ser gerente general de oficina puertas cerradas, sino que eres alguien que tiene que estar en terreno demasiado. Sí. ¿Cómo se vivió eso? Mira, yo creo que primero no sé si era pyme en el sentido de la cantidad de facturación, que forman cómo se miden las pymes. Pero la operación sí. Claro. La forma de operar era una pyme. Claro, tenía una estructura que estaba por armarse, equipos que estaban partiendo. Falta de proceso. Claro, es muy, además que construir un barco, en este caso son pontones para la industria salmonera, pero un artefacto naval que tiene, no sé, pues 30 por 30 por 7, no sé, una infraestructura enorme. No, menos. 600 metros cuadrados. Okay. Además que se construye al borde del mar. Yo creo que tenía el desafío y la oportunidad de... Ellos me decían, Felipe, tú vienes de un lugar de mucha estructura, es todo lo que nos falta. Y nosotros tenemos toda la rapidez, el arrojo, el coraje, la cintura que tiene una empresa, la velocidad que el mundo corporativo no tiene. Claro. Entonces ahí se dio este match como súper entretenido, pero en paralelo, ¿qué pasó? Que mi relación de pareja, mi vida familiar, producto de este duelo, de la infertilidad y de otros factores, se fue resintiendo mucho nuestro matrimonio y tomamos finalmente la decisión de separarnos. En ese periodo. ¿Tú tenías ahí cuántos años? Eres joven, po. 27, 28. Ya. Y gerente general de una empresa. Fuiste... Qué duro estar porque estás ahí con un nuevo desafío. Duro. Sí. Un desafío, yo creo que quizás hasta más operativo porque tienes que estar un poco en todo, con una mezcla de visión de lo que viene, o sea, a la cabeza al final. Sí. Complicado en la etapa, complicado escenario. Sí, pues, y te lo... Era una de las cosas que más dolor me significó, porque al final me quedé un año en ese cargo y renuncié, fue de que la invitación al proyecto era muy interesante y era un proyecto a 4 o 5 años. Ajá. Pero yo ahí fue cuando empecé a conectar más con mis emociones y con lo que era importante para mí. Ajá. Porque la verdad que vivir a 1000 kilómetros de mi red de apoyo, en un trabajo altamente demandante. Además, el clima en esa época, en esa zona del país, llovía 250 días al año. Y solo en ese minuto ya está ahí solo, viviendo. No, pero ya estábamos con una crisis matrimonial bien profunda. Ya íbamos viendo que no tenía mucha vuelta. Hicimos todos los esfuerzos por salvarlo, pero nada, no se pudo. Por lo cual, claro, tuve que hablar con los dueños y decirle, oye, ¿sabes qué? Mi vida personal me impide quedarme acá. Tengo que dar un paso al costado y tengo que abandonar el barco, pero por priorizarme a mí mismo. O sea, la vida te fue dando como te dio una señal, tomaste acción, te dio otra señal, sí, y volviste a tomar acción. Claro, volví a tomar acción sin saber mucho que venía, porque en ese entonces yo estaba cumpliendo 29 años aproximadamente, y renunciar a ese trabajo me significaba volver a Santiago, obvio, separarme, devolver el auto de la compañía, no tenía trabajo en Santiago, y volví a vivir con mis papás. Claro. Entonces a los 30 años me vi sin trabajo, sin plata, porque invertimos una cantidad de plata en los tratamientos de fertilidad enorme. Sin trabajo, sin plata, sin auto, con mis papás que me acogieron con un cariño enorme. Y con el ego en el piso. Con mis hermanos y mis amigos que me apoyaron, pero tenía que empezar. O sea, y vuelta y no se me caía un chicle y el carnet de manejar. Entonces... pero claro, pero el dolor de haberme quedado allá era mucho más grande que el dolor de no saber qué viene. Claro, sí. Y como la vida tiene luces y sombras, ahí se me abrió una posibilidad que fue genial en mi vida, que fue entrar a Crystal Lagoons, que fue
yo diría como el trabajo donde yo ya pude desplegar definitivamente con mis grandes talentos, que en ese entonces está una compañía chilena de tratamiento de agua, podría ser, o mucho más que eso, una tecnología que permite construir grandes lagunas, grandes piscinas, grandes cuerpos de agua para el mundo inmobiliario, que en ese entonces era la compañía con mayor tecnológica, con mayor potencial en Chile, una de las mayores de Latinoamérica. El titular era como llegar a un lugar muy sexy, muy entretenido, en pleno crecimiento, en un cargo además muy interesante, por lo cual, si bien la vida me venía dando muchos golpes, me abrió esta puerta que fue genial. Ahora, ¿cómo te encontró emocionalmente ese minuto? Porque también venías del mundo corporativo, venías de todos estos sufrimientos personales, estás ahí con tu papá de vuelta, me imagino que está bien por dentro, bien decaído, con el amor propio bastante abajo. ¿Cómo me entendí? El cruce que se arma, donde te ofrecen una pega donde una empresa que en ese minuto era muy famosa, era como muy prometedora, corporativa nuevamente, sabiendo que tú ya has vivido el tema corporativo, lo difícil que era. ¿Cómo pudiste, o sea, fue muy difícil tomar esa decisión? A eso voy, porque no estaba en tu mejor momento tampoco. Sí, es una súper buena pregunta. Fue fácil porque yo tenía muy claro lo que no quería. Yo era un súper buen candidato para entrar de nuevo a una corporación grande. Y esta tenía lo corporativo en el sentido que era muy internacional, de que su negocio era grande e importante, pero tenía una estructura más chica. Había mucho que hacer. Y además estaba muy abierta a la innovación y había mucho el equipo muy joven. Y el dueño vio en mí, que era el que hacía las entrevistas y me invitó al proyecto, me decía, me gusta que no te quedaste en lo corporativo en Santiago, en el barrio típico que ahora Goyenechea, sino que agarraste tus cosas, te llovió harto encima. Veo ya venía con este divorcio en la espalda, me dijo, no es que me guste que te haya pasado, pero se nota que tus cicatrices, todo eso conspira a favor en esta compañía. Porque además en el momento personal que estáis, seguramente tenés ganas de jugártela y de que te vaya bien acá. ¿Y esa misma lectura tenías tú también? Sí, totalmente. Sí, totalmente, porque sentía dentro de mí también de que había intentado hacer las cosas lo mejor posible, que la vida me iba a abrir una puerta. Y me hizo sentido. Además, yo había sido usuario de las lagunas. Las encontré increíbles, preciosas, entretenidas. Tenía amigos en el mercado inmobiliario que decían, oye, esta cuestión es una bomba, funciona, agrega valor, es real. Entonces era entrar a un lugar. Trabajo soñado, Trabajo soñado, sí. ¿Y así fue en la práctica? Sí, pues tuvo sus luces y sus sombras. Yo creo que son muchas más las luces. ¿Cuánto tiempo duró? Tuve más de 2 años y medio. 2 años y medio. Más o menos, sí. Pero sabéis que yo iba aprendiendo una cosa, como que el tiempo cronológico, no sé si le ha pasado a ustedes, les puedo preguntar yo a ustedes, que Vamos a tener que ir al tuyo. hay veces, claro, a mi podcast. Sí. Hay A tu vida con todo. Claro, hay veces que de repente en 6 meses te puedes vivir un año, Sí, claro. ¿no es cierto? O en un trimestre te pasan las cosas que no te pasaron en 5 años. Sí. Y a mí... Esos 2 años y medio te pasó de todo. Claro, es que viajaba no menos de 35 o 40 semanas al año. La otra vez, o sea, hace un tiempo saqué la cuenta, fui a 35 países diferentes. Mira. En toda Latinoamérica, Medio Oriente, Europa. Hablaste con personas importantes, me imagino. O sea, fue una tremenda terapia también para lo que estáis viviendo, me imagino, ¿no? Sí, porque además de ocupar un cargo comercial, yo estaba a cargo de las ventas de esta compañía en todo el mundo, para todo el mundo desde Chile. Además yo era vocero de la compañía. De la compañía que todos los medios de comunicación en Chile y en Latinoamérica querían saber de qué se trata. Ahí nació el speaker que hoy día... Mira. Entonces lo primero que hicieron, me hicieron un media training con 2 o 3 periodistas muy buenas. La compañía tenía una consultora de gestión de comunicaciones muy buena y me entrenaban, hacía como conferencias de prensa. Mira. Y tenía que saber como un script de qué decir, qué no decir. Me ayudaron mucho en ese sentido. Y además esta empresa, por su modelo de negocio, tenía un contrato que es un monopolio natural. Es como si tú hubieses inventado la vacuna del COVID para la pandemia. Claro. Todo el mundo la quiere lo antes posible y tú eres el dueño de esa patente. Es muy entretenido negociar en esas condiciones. Desde esa posición. Entonces, claro,
hay una imagen que me marcó mucho. Me acuerdo que un día estaba viviendo con mis papás, llevaba, no sé, 2 meses, y fui a un matrimonio de la época porque mis amigos se seguían casando, primos. La vida continuaba, digamos. Y llegué, me acuerdo, a la casa, no sé, a las 5 de la mañana, que teníamos el pésimo hábito en Chile de repente de salir de fiesta hasta muy tarde, y había llegado el diario. Me llegado el diario El Mercurio. Y me acuerdo que recogí el diario El Mercurio y yo sabía que me habían hecho una entrevista. Y me acuerdo que llegué así como con hambre, con ganas de comerme algo, recojo el diario, voy a la cocina de mis papás, saco la economía y negocios, y en la portada viene una foto mía que dice como Felipe Pascual, gerente de Crystal Lagoons, cuenta de los planes de crecimiento de la compañía. Y yo decía, hace 1 año y medio yo estaba bajo la lluvia en Puerto Montt, sintiendo que mi vida no tenía ni un sentido, sin saber qué puertas se me iban a abrir, y hoy día estoy en la portada del diario. Y entonces ahí es donde te digo, y eso hoy día que soy coach de jóvenes profesionales de alta responsabilidad y de equipo, llevo 10 años en eso. Que pueden sufrir lo mismo que sufriste tú, me imagino. Claro. Ansiedad, estrés. Todo tipo de emociones que te limitan. Yo les digo a los que sienten que todavía su carrera no explota, yo digo, oye, en el emprendimiento sobre todo, el crecimiento no es exponencial, o sea, no es lineal. Y doy siempre el ejemplo de los golfistas, los tenistas. Tal vez un golfista tuvo 1 o 2 semanas buenas en su carrera y se pegó un salto inusitado. O los tenistas lo mismo. Oye, ¿qué pasó? Rafa Nadal no puede venir, Djokovic tampoco. Hubo un paro de una... Mazzuca ganó los Juegos Olímpicos. Claro. O sea, como que... Pero Mazzuca ganando fue Juego Olímpico, el tipo trabajó como nadie, se entrenó como nadie, se llevó a su máximo potencial, y dado que él llevó a su máximo potencial desde sus creencias, desde su gestión de emociones, desde su corporal y desde su cuerpo, y de su alma de creer que nada es imposible, bueno. La vida le abrió la puerta y también para tomarla. La suerte, la mezcla de la oportunidad más la preparación al final. Entonces eso es muy bueno porque hoy día, pues yo nunca perdí la fe de ser papá. Después de separarme, estuve 4 años, digamos, sin una relación estable. Y nunca renuncié al sueño de ser papá. Y cuando nos conocimos con la Rob, casi a la segunda salida, le conté de mi condición de infertilidad. Y ella, con lo maravillosa que es, lo acogió perfecto y lo entendía porque habían algunos casos cercanos que ella conocía. Llegaste a un momento de tu vida donde tuviste ese bajón fuerte, te quedaste separando, llegaste a Santiago y dijiste necesito algo para poder salir adelante, y te ofrecieron la oportunidad de Crystal Lagoons, que en el fondo ese minuto era una tremenda terapia porque al final te daba volver a confiar en ti, quizás. Sí. Oportunidades de estar en una empresa que era muy conocida mundialmente, que podía romperla, mucha vitrina y poder sacar tus mejores armas. Sí. Ibas a viajar mucho, por lo tanto de ahí se sacan siempre muy buenas experiencias, pero en algún minuto me imagino que llegaste y dijiste, esta misma terapia que yo estoy tomando para poder salir adelante, quizás para lo que yo quiero para futuro, que es formar una familia, tener hijos, no es compatible. Es contraproducente. ¿O no? Sí. Y ahí tuviste que, me imagino, que tomar una decisión importante. Totalmente era súper importante porque si bien me encantaba el trabajo que hacía y tenía un nivel de provisión muy grande, ahí fue donde me empecé a hacer esta pregunta más grande de cuál es mi verdadero propósito. Claro. Porque yo veía que la compañía crecía y yo ayudaba en ese crecimiento. Sin embargo, me fui dando cuenta de que el propósito que yo estaba cumpliendo era más el propósito del fundador de la compañía que el mío. Okay. Y dije, entre los viajes, créeme que tuve mucho tiempo porque viajaba solo, y viajes largos porque vivimos muy lejos, y dije, ya, ¿cuál es mi verdadero propósito? ¿Qué es lo que en verdad podría hacer toda mi vida si es que me llega una herencia, una fortuna? Y me di cuenta que mi gran esencia me encanta conversar. Yeah. Me echaban de clases de chico, porque además tengo déficit atencional e hiperactividad, por lo cual de chico siempre hablaba mucho, mis papás hablaban mucho, y decía, en verdad lo que me gusta es conversar, lo cual en los procesos de negociación era genial. Sí, claro. ¿Ya? Decía, ya me encanta conversar. ¿Cuál sería mi sueño? Decía, tener un programa de radio. No existían los podcasts, entonces, ya, tener un programa de radio. ¿Qué más haría? Decía, oye, ¿sabes qué? Ahora me separé hace 3 o 4 años,
mucha gente que tiene crisis matrimoniales me están pidiendo consejo. Oye, me encanta el consejo, pero me quedo corto de herramientas. Y a poquito gente que, hombres sobre todo, o las señoras de hombres con infertilidad me decían, oye Felipe, tú que has contado que tenía este problema, pucha, ¿podía ayudar a otra persona? Y tener esas conversaciones con otros hombres que tenían problemas de fertilidad me llenaba el alma de poder ayudar a personas con dolor. Dije entonces, a ver, ¿cómo puedo encontrar una profesión donde yo pueda explotar con mis grandes virtudes y que además genere un impacto positivo? Y dentro de las ayudas que había pedido encontré a gente que hacía coaching y dije, mira, parece que esto puede ser. Buena. Así que renuncié, me tomé 4 meses de descanso, me fui a bucear por Centroamérica y buceé mucho y eso significa que me tenía que quedar callado, pues si no se puede hablar de agua. Sí, claro. Entonces en ese silencio interno, a la maravilla de los mares de Honduras, que me quedé mucho tiempo ahí, en Roatán y en Utila, un lugar precioso, fue que dije, ok, me lo voy a jugar por el coaching ejecutivo. Ahí pudiste conectar contigo. Sí. Desde el silencio, Desde La tranquilidad. la tranquilidad del sol, de la no urgencia de estar viajando a negociar. Hay mucha gente que de repente ve la soledad como un castigo y de repente un tremendo aliado en etapas de tu vida. Sí, Necesitas estar solo para poder tomar decisiones importantes. totalmente. Hay 2 cosas que para mí han sido como grandes aprendizajes. Uno, el valor de la soledad, la individualidad. Mientras tú más te conoces a ti mismo, a ti misma, es mejor. Especialmente si nos están escuchando emprendedores, emprendedoras, dueños de su negocio. Probablemente ellos y ellas sean su negocio. O sea, si tú estás bien, tu negocio va a andar bien. Tu negocio es reflejo de ti mismo. Entonces la soledad es un tremendo momento de conocerte más a ti mismo y ver de qué cosas me tengo que hacer cargo, cuáles son mis luces, mis sombras. Y otra cosa que he aprendido con los años y que trato de mostrársela a mis coaches es el valor de, por ejemplo, de rendirse. Nosotros con la RO intentamos por más de 5 años ser papás por distintas metodologías y no podíamos. Y siempre nos decían, mira, hay un camino que tiene muchísimas probabilidades que es este. Y yo me negué por 5 años a tomarlo. Dije, no, yo lo voy a revertir, yo puedo, y yo esta cuestión lo voy a resolver. Y la vida me decía, no es por ahí. Hasta que un día una de mis coaches me dice, y el doctor que nos ayudó también me dice, Felipe, ¿cuándo te vas a rendir? Ríndete. Esto es lo que te pasa, esta es tu situación. Construye con la verdad y no con una ilusión. Qué fuerte que te digan eso. Wow. Y me vi enfrentado a la difícil decisión de rendirme, porque no hay plazas de héroes que se rindieron. No, sí, claro. ¿No es cierto? Sí. Y hay veces que darnos por vencido, hay veces que la resignación es el camino. No digo que sea siempre, pero a veces darnos por vencido y a veces decir, oye, ¿sabes qué? No sigo agarrándome a cabezazos con esta misma muralla, sino que me abro a la vulnerabilidad de no saber qué hacer. Me abro a la vulnerabilidad de pedir ayuda. Y ahí surgió la magia. Qué grande. Cuando entregaste, cuando ya soltaste. Ya solté y me entregué. Y nos entregamos con la RO a la ayuda de expertos que sabían perfectamente el camino y con mucho cariño nos acompañaron a hoy día poder vivir el sueño de tener nuestra esperanza, que nuestra hija exquisita que cumple ahora 6 meses. Y cerrando, la última pregunta. Sí. ¿En qué estás hoy día? ¿A qué te dedicas? ¿Y qué es lo que te tiene tan pleno también? Porque te veo muy pleno desde que te conozco. Muchas gracias. Sí, yo estoy dedicado hace 10 años al coaching ejecutivo. Acompaño a jóvenes profesionales de alta responsabilidad a lograr un equilibrio entre su vida personal y profesional, a lograr sus grandes éxitos, a lograr sus grandes propósitos, a lograr sus grandes objetivos, pero siempre en equilibrio con su vida personal. Me ha tocado trabajar con personas que tienen alto patrimonio, tienen, no sé, muchas lucas, muchos activos, pero que en el camino perdieron a su familia, Se perdieron a ellos mismos. se perdieron a sí mismos y no tienen cómo recuperar ese tiempo. Ese dolor que en algún momento yo viví es el que ayudó a equilibrar. Como también hay personas que lo que quieren es pegarse un siguiente nivel, un siguiente salto. Saben que están bien, pero que hay una mayor posibilidad para ellos. Así que hago procesos de coaching individuales, que las personas me contratan directamente, o también lo ofrezco para empresas, que las empresas me contratan como el coach para ejecutivos y ejecutivas que necesitan esta ayuda.
Y también hago a nivel corporativo, hago talleres con grupos. Veo temas de liderazgo, gestión del estrés, comunicación efectiva. Propósito, productividad personal, pero no de cómo me saco más la cresta, sino que cómo logro una productividad en equilibrio, que es toda una tendencia nueva. Y estoy pronto a lanzar mi negocio online, donde me ayuda, o sea, mi gran foco es ayudar a emprendedores a superar sus miedos. Así que eso se viene pronto en mis redes sociales. Qué bueno. ¿Cuál es tu red social? En Instagram es felipe.pascualm. Lo mismo en LinkedIn, y mi sitio web es felipepascualm.com. Ahí para que lo busquen a Felipe, un mega crack. Ojalá lo podamos invitar de nuevo para que nos tenemos más tiempo de hablar sobre el proceso del coaching y lo importante que es para los líderes. Te felicito por la valentía, por el hecho también de tomar estas crisis, estas situaciones y ser capaz de identificar el regalo que trae, el regalo oculto. Y eso es una fuente de inspiración para muchos que nos están escuchando, así que nada más que agradecer. Siempre Café Goma en otrovuelo.com, Otro Vuelo Chile, @OtroVueloChile en Instagram. Sigan a Felipe y a Diego Zurruela, vamos a tener acá abajo a Francisco y a Diego. Nada más que decir, Be Magnetic, y muchas gracias Felipe, siga rompiéndola, impactando la vida de las personas. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Un abrazo. Chao. Chao.